Entonces vamos a arrancar el día de hoy. Como les decía, vamos a arrancar sobre principalmente los moadim de primavera y con énfasis en la Pascua, el Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pesaj es pasar por alto. Éxodo 12:27 de la versión de la Biblia de las Américas dice: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Levítico 23:5 de la versión Reina Valera dice: en el mes primero, a los 14 días, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir entre las 2 tardes? Entre las 2 tardes se refiere a que la primera tarde inicia a las 12 del mediodía y la segunda tarde inicia a las 6 de la tarde. Si lo ponemos en números, en horario militar, diríamos que son las 12 y las 18, es decir, da 30. Al dividir en 2, da 15, es decir, las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes se refiere a que será a las 3 de la tarde. Veamos Éxodo 12, de 8, 11 y 14. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué significa esto? Es un recuerdo de cuando el Señor los sacó de Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Hay 2 tiempos del Señor, 2 moadim del Señor, 2 moad del Señor, que están muy relacionados, y son la Pascua y panes sin levadura. Ayer les decía, no todos los moadim son fiestas, pero todas las fiestas son moadim. ¿Cuáles son las fiestas? Vuelvo y se les repito: panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Esas son las 3 fiestas del Señor. Dice: les decía, perdón, Pesaj y panes sin levadura están muy relacionados, porque la Pascua, dice que el cordero será sacrificado entre las 2 tardes, y ya lo veíamos, el cordero se sacrifica el día de la Pascua a las 3 de la tarde, pero se come la noche siguiente. Quiero que les quede muy claro, esto debe quedar clarísimo, porque si no se van a confundir. Los días bíblicos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del día siguiente. Es decir, que la Pascua, el cordero se sacrifica a las 3 de la tarde y la Pascua terminaría a las 6 de la tarde de ese día. Es decir, que el cordero realmente se come en el primer día de panes sin levadura e inicia la fiesta de panes sin levadura. Pesaj, el cordero, se sacrifica el 14 y se cena el 15. En el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el 17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día
en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, no comeréis leudado, no comeréis nada leudado. Y quiero que entremos de una vez a eso del leudado. El leudado es una similitud del pecado. No comeréis nada contaminado con pecado. En alguna versión dice no comeréis pan leudado. El pan es el pan de vida que es Cristo y leudado porque Él estaba sin mancha. No vas a comer nada con mancha, no vas a comer nada con pecado. Deuteronomio 16, del 2 al 3. Dice: y sacrificaréis la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Ayer les decía algo que es bien importante, y es que lo que tenemos que conmemorar con la Pascua es todo lo que Él ha hecho. Podemos olvidarnos de sus promesas, pero nunca nos olvidaremos de lo que Él ha hecho cuando lo repetimos constantemente. Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis pan leudado. El Pesaj, vuelvo y repito, se sacrifica el 14 y se cena el 15. Números 28, 16 al 18. Dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor. Y los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Ninguna obra de siervos haréis. Vuelvo y repito, debe quedar muy claro que los días inician en la tarde del día anterior y terminan en la tarde del día siguiente. Es decir, en este momento a las 6 de la tarde estaríamos empezando para los judíos un nuevo día que terminará mañana a las 6 de la tarde, no como nosotros que inicia en la madrugada. ¿Qué es el Pesaj entonces? ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es un día. La Pascua es un cordero sacrificado entre las 2 tardes del día 14 y cenado en la noche del día 15 para recordar la salida de Egipto. En Éxodo 12:21, Moisés hace un llamado a los ancianos para que sacrifiquen la ofrenda del Pesaj. La ofrenda del Pesaj no dice que sea un día, dice que es una ofrenda del Señor, es una ofrenda de Dios. Dios ordena que se celebre o que se sacrifique mejor un cordero para Él, porque Él ya inmoló su cordero. Él ya había inmolado su cordero. La salida de Israel de Egipto es muy importante que la tengan en cuenta y la pueden encontrar en Éxodo 3 del 7 al 9 y del 19 al 22. Éxodo 5 del 1 al 2 y Éxodo 7 del 3 al 5. Es muy importante que lo lean y lo mantengan bien estudiadito. Cuando leemos estos textos nos damos cuenta de que Dios podía sacar al pueblo de Egipto inmediatamente, en un santiamén, rápidamente. Sin embargo, Dios no lo hizo. Dios endureció el corazón del faraón para que el faraón no los dejara salir. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Dios endureció el corazón del faraón o simplemente dejó que el corazón del faraón saliera a flote? Puede ser un punto de vista también.
El corazón del faraón era duro por sí y Dios simplemente le dio libertad para que esa dureza saliera a flote. ¿Por qué fue necesario que Dios endureciera el corazón del faraón? Porque ese pueblo llevaba más de 400 años sin conocer a Dios. Era necesario que ese pueblo conociera a Dios, y para conocer a Dios era necesario la aflicción. Es decir, y esta es la primera perlita que les entrego, para conocer a Dios necesitamos de la aflicción. Cuando nos olvidamos de quién es nuestro Dios, viene una aflicción, y esa aflicción nos recuerda quién es el Dios nuestro, quién es el Dios para nosotros. Vamos a hablar rápidamente de las plagas que azotaron al pueblo de Egipto. Y quiero que tengan en cuenta que cada plaga de estas que fue desatada en el pueblo de Egipto, cada una fue superior a la siguiente. A la anterior, fue superior a la anterior, fue superior a la que ya había desatado. Y destruyó a la sociedad egipcia de diferentes formas. Cada plaga representó un ataque a cada deidad mitológica egipcia. Es así donde vemos que la plaga de la sangre, de que el río se convirtiera en sangre, atacó directamente al dios del río y al guardián del río. La plaga de las ranas a una diosa que ellos veneraban, que era la diosa rana. La plaga de los piojos a los dioses de la tierra. La plaga de las moscas al dios de las moscas. La plaga de la peste del ganado a la diosa madre y al dios padre, pero no al dios padre nuestro, sino a un dios que ellos tenían como por padre. La plaga de las úlceras al dios de la medicina. La plaga del granizo al dios de las tormentas y a la diosa del cielo. La plaga de la langosta a los dioses de la fertilidad y de las cosechas. Y la plaga de tinieblas por 3 días al dios sol y a la diosa luna. Y la plaga de los primogénitos, la última plaga, a Horus, el dios del faraón, y a Osiris, el dios de la resurrección. Con estos ataques a las plagas, Dios estaba demostrando que no tenían poder esos dioses, sino que el poder realmente le pertenecía al Dios supremo, al Dios eterno. Fue un reto de fuerzas entre los dioses paganos y los del Dios vivo. Hay 3 categorías de estas plagas. Las plagas que muestran la existencia de Dios, las plagas que muestran la diferencia de Israel y de los egipcios, y las plagas que muestran la soberanía de Dios. En Éxodo 7, 17 y en Éxodo 8, del 18 al 19, vemos las plagas que muestran la existencia de Dios. ¿Y cuáles son esas plagas? La sangre, las ranas y los piojos. Lo pueden leer en Éxodo 7, 17 y Éxodo 8, del 18 al 19. Espero estén tomando apuntes. La plaga de las moscas, las pestes y las úlceras muestran la diferencia de los israelitas versus los egipcios. Y eso lo encontramos en Éxodo 8, 22. Y las plagas del granizo, la langosta, las tinieblas y las muertes muestran la soberanía de Dios. Y lo pueden leer en Éxodo 9, del 14 al 17. Éxodo 11, 1. Dice, el Señor dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Esta iba a ser la última plaga, y la última plaga iba a ser esa que iba a desatar el pueblo de Egipto de Faraón. Faraón no solamente los iba a dejar ir, sino prácticamente que los iba a echar después de esta última plaga. Y leamos Éxodo 11, del 4 al 7. Dice, dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias,
y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En esta última plaga, solamente en esta última plaga, podemos ver las tres categorías de las plagas. Podemos ver que Dios se muestra realmente como que muestra su existencia. Dios está mostrando su existencia. ¿Y por qué? Porque Dios mismo hará la mortandad. Habrá distinción. ¿Por qué? Ahí dice que ni siquiera un perro moverá su lengua contra los israelitas. Solamente serán afectados los egipcios. Y además va a mostrar su poderío. ¿Por qué? Porque no hubo ninguno que pudiera imitar el poder de Dios en este momento. Cuando viene la última plaga, y antes de que sea desatada la última plaga, realmente, viene Dios y le dice a Moisés que haga un sacrificio de Pesaj. Y esto lo podemos ver en Éxodo 12, del 1 en adelante. Todo lo de Éxodo todo el capítulo 12 de Éxodo está relacionado con la fiesta de la Pascua. Y yo quiero que lo leamos, y no que lo leamos pensando en lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder en ese momento, sino pensemos en lo que sucedió con Jesús y la Pascua. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para nosotros será el primero de los meses del año. Era en un tiempo específico que Jesús iba a morir, y él lo venía anunciando. Él venía ya diciendo: pronto vendrá, se aproxima la hora, me iré, los dejaré. Bueno, todo esto, este templo se destruirá y será reconstruido. Todo esto venía preparándolos Jesús, porque era un tiempo específico. ¿Y cuándo debía ser ese tiempo? En el primer mes, en Abib, en el primer mes. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según su familia. Miren qué importante es. Dice, un cordero por familia, y debía ser tomado el día 10. Quiero llevarlos en un viaje en la memoria, en la imaginación. Cuando Jesús entró a Jerusalén, el pueblo le recibió con ramos, dice la palabra, de palma, y empezaron a cantarle a él. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba presentando en el día 10. El día 10 del mes de Abib estaba siendo presentado. Él se estaba exponiendo ante la gente. Iba a presentarse al sacerdote como el cordero que era para la muerte en el sacrificio de Pesaj. Mas si una familia fuera pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El cordero fue compartido para todos. El cordero fue compartido para todos. Con Jesucristo el cordero alcanzó para todo el mundo. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Este cordero no tenía mancha. Era un cordero limpio, puro, sin pecado. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El sacrificio debía hacerse por todo el pueblo. Ya entienden por qué Jesús debió ser trasladado del pueblo, pasar por todo el pueblo, hasta ir al monte de la calavera, al Gólgota, para ser sacrificado. Ahí estaba escrito. Y dice que iba a ser muerto entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde Jesús fallece, Jesús muere.
Y tomarás de la sangre y la pondrás en las dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Se toma la sangre y se pone en los postes, en los dinteles de la puerta, entre las columnas. Por eso yo les decía en estos días, la cabeza de la casa, la columna de la casa es quien debe tomar la cena y presentársela a Dios y presentársela a su familia. No es otra persona, es la cabeza, porque es la cabeza de la casa, la columna de la casa, la que va a estar puesta y cubierta con la sangre del cordero. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Se come carne sin sangre. Jesús botó hasta la última gota de su sangre, dice la palabra. Hasta la última gota de su sangre. Porque cuando pones a asar la carne queda seca, queda sin sangre. Eso era lo que se refería a esto. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Qué es la Pascua del Señor? El cordero que se están comiendo. Y lo comen listos para salir, porque salen de muerte a vida. A través de Jesús cruzan de la muerte a la vida. Por eso pasan listos para salir de ahí. Ellos debían estar listos para salir de Egipto, porque en cualquier momento Dios iba a dar la orden de que salieran. Y en este momento lo que está diciendo es que Dios está preparando el corazón para que los que coman a Jesús, los que entren a Jesús van a salir de la muerte a la vida y deben estar listos. También dice que es una ordenanza perpetua. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Dios estaba ejecutando juicio contra todos los dioses. Jesús, con su muerte, lo que hizo fue ejecutar juicio contra todos los dioses a los cuales nosotros nos rendíamos antes. Él ejecutó juicio contra ellos. Y la sangre os será señal por las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y habrá en vosotros plaga y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sobreviven los que tengan sangre. Donde haya sangre van a sobrevivir. Y los que tomemos a Jesús vamos a sobrevivir. Donde el Dios del juicio, cuando pase, y los que tengamos sangre va a pasar de largo. Nuestras casas van a ser conservadas. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es un estatuto perpetuo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y aquí ya empieza a hablar de la santa convocación, de cómo se celebra la fiesta. Pero también dice más adelante que lo pueden comer no solamente los israelitas, sino aquel que se haya circuncidado, aquel que haya preparado su corazón, puede tomar de Jesús, puede recibir a Jesús. No puede comer aquel que esté de paso, no puede comer el que diga, sí, pero es que Jesús, no, yo como que mejor no. No, ese no, es el que haya preparado su corazón, el que esté listo para recibir realmente al Señor. Y ojo, no se deben romper los huesos deben estar intactos. Y en este día, si ustedes se dan cuenta, el cordero les iban a romper los huesos y dijeron, no, no rompan los huesos. Y a él no le rompieron los huesos, simplemente le clavaron una lanza, en su costado, y cuando se dieron cuenta que ya estaba muerto,
simplemente siguieron ejecutando lo que es el descenderlo de la cruz y entregarlo a sus familiares. Entonces, miren, quiero que les quede muy claro, la Pascua, como lo ven los israelitas, es simplemente una remembranza de la salida de Egipto, pero como nos lo muestra el Señor a nosotros, es una salida, pero de la muerte a la vida, a través de Jesucristo. Jesucristo fue nuestra Pascua, es nuestra Pascua, y cada vez que le celebramos la cena, estamos celebrándolo a Él, estamos proclamándolo a Él, estamos recordándolo a Él, su muerte, su sacrificio en la cruz. Y algo que me decía también el Señor, y lo vamos a tratar mañana muy seguramente, dice que el cordero se debe sacrificar entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, como ya lo veíamos. Pero en esa noche, a las 6 de la tarde, inicia una fiesta. Las iglesias católicas celebran, conmemoran la muerte, pero Dios no quería que conmemoráramos la muerte. Dios quería que conmemoráramos una fiesta, y la fiesta se logra cuando Él desciende al infierno, cuando Él juzga a los dioses a los cuales nos rendíamos y cuando Él resucita para darnos vida eterna. Mañana les daré un poquito más de lo que es la fiesta de los primeros frutos, porque Jesús fue el primer fruto. Hablaré un poco también de lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Mañana muy seguramente estaremos entrando un poquito más profundo, y quería darles solamente las generalidades y en qué nos basamos. ¿Cuáles son los puntos? Los judíos, los israelitas lo ven solamente como una salida de Egipto, pero nosotros lo vemos más allá. Nosotros lo vemos como ese pasar de vida a muerte. Perdón, de muerte a vida, de muerte a vida. Lo vemos como ese entrar en la vida eterna a través de Jesucristo, ese romper todas esas cadenas que nos ataban, esa libertad que nos da Él. No es la libertad de Egipto, sino la libertad en Él, por Él y a través de Él. Quiero mirar si hay preguntas, si quedó todo claro. Esto era lo que teníamos preparado para hoy, eran las generalidades de lo que es la fiesta de la Pascua. Ya mañana estaremos entrando más profundo y cada día nos entraremos más profundo. Vuelvo y le repito, quiero que quede muy claro que los días inician al caer el sol, y eso hay que tenerlo clarísimo, porque si no vamos a confundirnos.